Saludos y bendiciones, queridos hermanos, amigos. Quería tomar estos minutos para hacer una pequeña reflexión con respecto a algunas cosas que están sucediendo en el mundo y que muchas veces nosotros los cristianos no nos damos por enterados. Aquí me encuentro en el Parque Leopold tratando eh, de soportar esta lluvia. Ha estado cayendo la lluvia fuertemente hoy. Creo que hoy es 12 de 2024, 12 de septiembre. Y bueno, como les decía, quería hacer esta pequeña reflexión porque creo que nosotros, los cristianos, nos hemos desvinculado, nos hemos divorciado de la realidad hasta cierta manera. No todos, pero algunos cristianos están totalmente desorientados, desinformados y no saben lo que está sucediendo a nivel geopolítico, social y económico. Y eso es peligroso, porque si nosotros no tenemos información de las cosas que están sucediendo, esto podría resultar peligroso, ya que los tiempos que estamos viviendo no son los mejores. Son tiempos duros, difíciles, en los que es evidente que las élites y los movimientos financieros del mundo, que gobiernan el mundo prácticamente, están llevando a cabo una agenda diabólica en la que se supone que buscan el beneficio de los pobres, de las personas, pero no más lejos de la verdad pueden estar. La verdad es que vivimos en una época donde la iglesia, nosotros los cristianos, tenemos ahora más que nunca informarnos, nos tenemos que informar, leer los periódicos, en la prensa, ver las noticias e informarnos. Sé que hay mucha información, circula mucha información que hasta cierta manera son informaciones no verdaderas, no fiables, y tenemos que tener cuidado. Eso es cierto, pero también es cierto que nosotros como cristianos debemos buscar la mayor información para poder entender e interpretar correctamente los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos duros, son tiempos difíciles, y nosotros como iglesia no solamente estamos aquí para proclamar el mensaje de salvación, que es nuestro principal objetivo, sino también como atalayas, advertirle a las naciones, a los pueblos, que se avecinan tiempos duros y difíciles. Ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viviendo. Al final de este video voy a compartir dentro del mismo un pequeño video que no les tomará ni siquiera 5 minutos, donde un periodista en España eh, hace una presentación. Es un programa que yo cada día lo veo. Es muy interesante lo que él dice allí. Él entrevista a un especialista, a un conocedor de la materia. Y lo que ahí se dice con respecto a los incendios, los terremotos, cómo las élites están tratando de manipular el medio ambiente, manipular el entorno en el que vivimos. Las élites, los gobiernos, y no voy a mencionar qué países, pero creo que está sobreentendido, inclusive en el video se habla, están manipulando. Los hombres quieren ser dioses, quieren convertirse en sus propios amos, pero aún lo peor, quieren manipular y que nosotros creamos todo lo que ellos dicen. Y lo peor de todo, lo terrible de todo, que muchas de estos movimientos se están dirigidos por los grandes consorcios, los grandes bancos millonarios, las élites, y son pocos, pero ellos quieren imponer un nuevo orden, quieren imponer una nueva normativa, la nueva moral,
y aquellos que hablamos cosas como esta simplemente nos cancelan o nos censuran como que somos conspiranoicos cuando en realidad no lo somos. Es cierto que existen algunos que dicen cosas que no pueden sustentar, que simplemente es producto de sueños o de comidas no saludables y que luego comienzan a hablar cosas que no son ciertas. Pero en cuanto a lo que usted va a escuchar en este video al final, es real, está sucediendo desde hace mucho tiempo y nosotros como iglesia tenemos que estar listos y preparados para enfrentar lo que se avecina. Oremos, asistamos a la casa de Dios, congreguémonos y prediquemos, compartamos el evangelio con la mayor cantidad de personas, porque definitivamente estamos en manos de locos, de psicópatas, de personas que no temen a Dios. Usted camina por la calle y usted ve muchos locos, pero no hay que temerle a esos locos. Son gente con enfermedades mentales y hasta cierta manera problemas espirituales. Pero no hablo de ese tipo de locos, hablo de hombres poderosos que con una palabra pueden cambiar el destino de una nación, inclusive del mundo. Vivimos en manos de personas que gobiernan el destino de la finanza, de la economía, de la política, de los gobiernos. Son ellos los que en este momento están implementando esta diabólica Agenda 2030 y que Dios nos ayude. Pero como yo siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, Dios tiene el control y Dios se reirá de ellos, porque llegará el día y la hora, y eso está a punto de suceder, cuando Dios intervendrá de manera poderosa, sobrenatural, y traerá fin a toda esta locura que estamos viviendo. Querida iglesia, queridos hermanos, vivamos para Dios, estemos listos, porque en cualquier momento el Señor sacará su cosecha de este mundo. Bendiciones para todos y espero que este video haya resultado de bendición para su vida. Compártalo con sus amigos, con sus hermanos, con la mayor cantidad de personas que usted conozca y dale un like a nuestro video para que pueda llegar a todas partes y al algoritmo de YouTube nos pueda recomendar a otras personas. Desde aquí, desde el Parque Leopold, bendiciones para todos ustedes. Bendiciones, amados y queridos amigos y hermanos. Que no es casi nada lo que parece. Hoy les vamos a descubrir algo que existir existe porque tiene presupuestos, por ejemplo, de el Kremlin o del Congreso de los Estados Unidos, cerca de 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, hay presupuesto para realizarlo, que tiene base, que tenemos hasta fotografías de alguno de los lugares donde se practica y que desde los años 90 es un secreto en el mundo. Estamos hablando de manipular el clima con fines militares. Ese proyecto empezó en los 90 y lo desarrolló tanto Rusia, Putin, como hoy en día Putin, antes otros dirigentes, como Estados Unidos y los diferentes presidentes que han pasado. En Rusia se llama Sura, Proyecto Sura. En Estados Unidos se llama Proyecto HAARP, H-A-A-R-P. Estamos hablando de armamento sofisticado para alterar el clima y poder provocar, presuntamente han provocado huracanes, terremotos, incluso tsunamis. Lo que digo es muy grave, parece ciencia ficción. Necesitamos echar luz porque los proyectos podemos comprobar que existen, los efectos es lo que más tememos, ¿no? Rafa Benítez es analista, es investigador, ha escrito al respecto de todo lo que les estoy hablando. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias, Albert, por estar en tu programa. Parece ciencia ficción. ¿Realmente es posible cambiar el clima y tanto Rusia como Estados Unidos lo están haciendo a espaldas del mundo? Efectivamente, así es.
no solamente cambiar el clima, sino provocar desastres naturales, inundaciones, sequías, pueden provocar terremotos, pueden provocar tsunamis. De hecho, el tsunami de 2004 fue bastante sonado por, por el daño que llegó a hacer, y además fue bastante selectivo, que eso es lo que hizo sospechar del uso del HARP. En este caso, lo que allí fue... Explícame qué es el HARP, que es el mecanismo de Estados Unidos. Insisto que Rusia tiene otro llamado Sura, que prácticamente son lo mismo. ¿Qué es el HARP? Sí, China también tiene otro que es muy grande, que es el doble de grande del HARP y del Sura ruso. Lo tiene en un desierto, pero también lo utiliza para modificar el clima y como arma. El HARP son unas instalaciones que están en Gakona, en Alaska, de antenas que emiten una energía muy alta a la atmósfera, de forma manera que cuando llega a la ionosfera la calienta, porque estamos hablando de gigavatios de potencia que llega a esta zona de la atmósfera, la calienta y entonces la utiliza como un pasillo para ir a descargar esa energía allá donde a ellos les interesa. Esto se descubrió porque estaban investigando en un nuevo radar marino, utilizando ultra baja frecuencia. Y se dieron cuenta que las bajas frecuencias no solamente llegaban muy lejos, sino que además alteraban las condiciones climáticas donde estaban actuando. Desarrollaron el proyecto, hay una patente y entonces, pues bueno, instalaron allí el HARP. De hecho, en Google, si buscamos HARP Gakona, solamente hay un trocito que se permite ver. El resto está totalmente pixelado para que no se vea lo que allí hay. Pero es un terreno importante que están destinando a esto. Llevan más de 30 años investigando cómo alterar el clima. El HARP en Estados Unidos es un proyecto militar, lo gestiona la Fuerza Aérea Norteamericana, como decía, tiene un presupuesto del Congreso de Estados Unidos y aquí empieza el miedo. Hay meteorólogos, por ejemplo, el norteamericano Scott Steven, que asegura, por ejemplo, que Sura, ese mecanismo ruso, estuvo detrás del huracán Katrina, el que destruyó Nueva Orleans. ¿Pueden provocar un huracán? Sí, efectivamente. No solamente eso, sino que además pueden variar el grado de potencia que pueda tener o de destrucción que pueda tener ese huracán. De hecho, un ministro turco denunció ante el Parlamento Europeo que, aunque ellos no forman parte de la Unión Europea, pero sí que denunció en el Parlamento Europeo que Estados Unidos utilizó el HARP para causar el terremoto de Turquía, de Siria y Turquía, para... Sí. Además, terremotos importantes. Fíjate lo que pasó en el 2004, que te lo voy a explicar. Resulta de que Estados Unidos estaba muy interesado en crear allá un resort de vacaciones, de turismo y tal, por lo que las condiciones que presentaban las islas de por allá por Indonesia. ¿En Indonesia? Sí, en Indonesia, donde se produjo el maremoto, el tsunami de 2004. Tremendo. Y el gobierno de esas islas dijo que no, que aquello era natural, que era un paraje natural y que ahí no se podía construir. Poco después sufren un tsunami las islas que Estados Unidos solicitaba para crear estos resorts de turismo. Y claro, como quedaron destruidas y todo quedó arrasado, firmaron un contrato multimillonario para la reconstrucción y para la construcción del resort que finalmente les ha concedido. Pero ¿cómo alguien va a provocar la muerte de miles, de cientos de miles por un interés tan pequeño, económico simplemente? ¿Son capaces?
Totalmente. A ellos lo que es la vida humana no les interesa. A ellos lo único que ven es el control humano y el control económico. Y te voy a explicar cómo manipulan Europa y cómo manipulan a las masas. Resulta que esto viene por el profesor Schumann, Otto Schumann, que hizo un experimento con sus alumnos metiéndolos en un búnker a 28 metros de profundidad, totalmente aislados. Y se dio cuenta que al estar varias horas dentro de ese búnker empezaban a enfermar misteriosamente. Y no solamente enfermaban, sino que además se alteraba su conducta. Se dio cuenta que la Tierra tiene un pulsar que oscila en 7,8 pulsos por segundo, hercios en este caso, ¿no? Una frecuencia de un pulso como si fuera un electrocardiograma que nos va marcando un tempo. Y esto es lo que hace posible la vida en la Tierra. Al carecer de ese punto o de ese pulsar, el ser humano entra primero en depresión, luego en dolores y finalmente es incompatible con la vida. Esto se puede alterar de forma que si aumentamos ese pulso artificialmente, creamos agresividad en la conducta humana. De forma manera que si pasamos de 9 y de 10 pulsos por segundo, vamos a conseguir que la gente reaccione violentamente. Esto se llevó a cabo en un experimento en un concierto en Nashville, en Estados Unidos, donde no sé si era Beyoncé, Lady Gaga, bueno, alguna de estas. Entonces ahí se utilizó y crearon digamos, un espectáculo hiperviolento. La gente estaba súper agresiva a la hora de recibir esa. Claro, de controlar el clima, de controlar el carácter de la gente, más o menos violento, más o menos pacífico. Parece que seamos muñecos en manos de una pequeña élite que se gasta miles de millones en conseguir eso. ¿Esa es la guerra del futuro? ¿Eso es lo que pretenden hacer? ¿El armamento del futuro va por ahí? No solamente va por ahí, sino que ya está en marcha. Es decir, están condicionando cada vez a la gente que sea más indiferente, que normalice más las tragedias y que esté cada vez más, digamos, más agresiva y que le importe menos lo que le pase al prójimo. Y esto está inducido de una manera constante. Actualmente se sabe que los pulsars que están emitiendo roza los 17 ciclos por segundo. De 7,8 a 17. Eso lo miden a través. Tienen máquinas como las que registran los sismos, los seísmos y tal. Entonces, con eso lo están controlando. Ellos saben, es una tecnología un poquitín avanzada. Es de locos, señores. Yo lo que siempre digo, piensen, investiguen ustedes, hagan sus averiguaciones, busquen proyecto ruso Shura, proyecto de Estados Unidos HARP con 2 As, busquen información. Aquí me llega de todo. Por ejemplo, me llega que el terremoto de Haití de 7,3 grados pudo ser provocado. De ahí que en 48 horas Obama, el presidente americano, envió 3.500 soldados, se hicieron con el país, controlaron el aeropuerto y aún están en una situación que parece que sea un estado más de Norteamérica, que ese era el objetivo. Bueno, es de locos pensar en ello porque uno piensa en las muertes de hombres, mujeres, niños para conseguir un fin, el que sea, y es tremendo. Existir los proyectos existen, pongan en duda todo lo que hemos dicho, pero investiguen por ustedes mismos. Rafa Benítez, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Un dato pequeño. En el terremoto de Haití, los soldados que había preparado Obama estaban 24 horas preparados antes del terremoto. Eso siempre aquí lo dejo. Nos dejas con la duda. Un abrazo, Rafa, gracias. Un abrazo, muchas gracias.
Qué pronto pasa el verano. Volvemos a lo